hexagonal, muy básica, la manera tradicional que se construye con bambú aquí en Colombia, y nos aburrimos súper rápido. Y dijimos, no vamos a volver a construir, enfoquémonos en los equipos de sonido, llevémoslo a otro nivel realmente y ya. Y siempre sentimos que nos llegan los conocimientos cuando estamos listos para recibirlos, porque de un momento a otro llegan todos estos referentes de arquitectura mixta, de Asia, de México. Bueno, entonces la idea, como habíamos dicho, chicos, es observen, analicen bien toda la estructura completa. Esa vigalazo, cuando la hicimos, medía 32 metros, una línea recta, la hicimos en línea recta. La ventaja de la vigalazo es que se puede mover en los 4 sentidos muy fácil. Al ser redonda me permite moverla en este sentido y en el otro sentido. Entonces ya simplemente entre todos nos distribuimos a lo largo de la viga y bueno, empezamos a meterla por acá y luego la ubicamos primero la viga. ¿Por qué? Porque nosotros de estas columnas, como ven, no sabemos exactamente qué va a medir hasta de uno ubicar lo que necesita. Y ya simplemente arriba tiene ya varillas que van ancladas para soportar las columnas. Todas estas perforaciones que ven es porque están rellenas de cemento. ¿Hasta ahí o hasta dónde? Hasta ahí, porque más o menos la varilla entra entre 40 y 50 centímetros. O sea que la piedra, varillas por dentro. La piedra tiene una perforación, entra una varilla y ya viene la varilla hasta acá, hasta este punto. Vienen ancladas. A veces viene un poco, por ejemplo esta viene, como pueden ver a los lados, viene una varilla en forma de gancho y se le atraviesa una varilla acá. Entonces ya queda aquí así anclada. ¿Qué tan profunda es esta? Acá, lo que nos puede entrar 10, 15 centímetros que pueda entrar, que quede bien anclada la piedra. Entonces este está aquí anclado, la varilla viene y tiene un gancho, ¿sí? Ese gancho tiene un pasador, que ahí lo pueden observar. Que Pero tiene los ese pasadores. pasador no le ponen tope ni nada fuera, tuerca. No, porque es una varilla corrugada, que lo que ya amarra todo es el cemento que viene internamente, Exacto. ¿sí? Pues aquí que no hay una, digamos que a nivel de huracanes, una actividad muy grande, porque esto lo que está haciendo en realidad es impedir que la estructura, en caso de que esto sea jalado hacia arriba, este gancho lo que va a hacer es seguir, ¿no? Y va a evitar, al estar relleno de cemento, un poco lo que dice que si le das un golpe a esta columna, pues no se va a mover de su punto desde abajo, ¿no? Y el programa lo simulamos así, basado en los principios de la filotaxis, y en base a eso construimos esta cúpula. Y esa cúpula se armó en el piso, la armamos aquí en esta área primero, con esa plantilla, teniendo... Después tenemos latas de 1 centímetro, que son bien delgaditas, igualmente todo lo trabajamos por 6 metros de largo, es como bien dimensionadas las piezas, que es las que estamos amarrando para hacer la viga lazo. Entonces es la misma guadua cortada en un segmento más delgado y con esa se hace la viga lazo, ¿sí? Entonces tenemos una flexibilidad mucho mayor a una lata más ancha de 3 centímetros, ¿no? Eso entonces como con la guadua. Y este otro que es una variedad de bambú más delgadita, que ahí donde está curvado con fuego. Ese se deja con calor, se deja trabajar y va tomando la forma una vez está caliente. Cuando la pieza está caliente se permite moldear y doblar. Entonces cada una de estas piezas fue calentada, lo mismo en una plantilla que teníamos en el piso con la forma, la calentamos y ya la fuimos poniendo en esa plantilla. Es increíble la resistencia con cada capa que vas poniendo, cómo el tejido se vuelve cada vez más y más y más sólido, ¿no? Entonces uno con esto podría seguir aumentando y tener cada vez un tejido más sólido y cubrir grandes superficies solo con el tejido. Lo importante es que todos los puntos de esa malla están unidos. Si ustedes se fijan, la medida entre estos rombos no es igual. Aquí se va a comprimir un poquito más el tejido y hacia los laterales se va a expandir, porque no es una estructura homogénea, ¿no? Es una estructura curva que en cada curvatura tiene su... Entonces para este tipo de arquitectura es muy interesante los programas de diseño paramétrico, porque ese programa te calcula. Por ejemplo, aquí hay uno que viene en este sentido, entonces se va intercalando, ¿sí? De forma que sobre la misma viga te van quedando en X, y eso va a evitar que esta viga de pronto como arco haga esto, ¿sí? De que se flexe.
y se bloquea ahí en el mismo punto, que cuando ustedes la levanten también y la aseguren, también evite como eso. Lo ponen cuando la viga está... Una vez uno lo saca de la plantilla, ella se te puede formar, ¿no? Puede tomar otra forma. Entonces, por eso son los pines, porque ya van a evitar, por ejemplo, que esto haga este movimiento. O sea, que se deforme la curva. Que se deforme la curva, exactamente. Esto tenemos las esteras que veíamos desde abajo, ¿sí? Sobre eso le pusimos esta lona solamente como para que estuviera más tensada, como para caminar. Fue como un experimento ahí que todavía no sabemos qué también funcionó. Pero en realidad sobre eso lo que tenemos son plásticos. Hay una lona gruesa y un plástico más delgado, ¿sí? Que son los que impermeabilizan, en este caso. Y sobre esto va esto que es un geotextil tejido, ¿sí? Que es un antirraíces. Que lo que va a evitar es que las raíces lleguen a los plásticos, como las raíces grandes, las raíces fuertes y puedan atravesar. Y ya luego lo que hicimos fue tejer todas estas bolsitas que han ido colgando con unos alambres que aquí vemos. Y se están sembrando y toca estarla regando, y pues ahorita vamos a ver un techo vivo que ya tiene un poquito más de tiempo con un sistema de riego y todo. Y esto es el techo que estamos haciendo, que es con una membrana de geotextil sumergida en cemento, que es ya como lo que estamos utilizando en varias estructuras que tenemos también arriba, que eso yo creo que ya lo vamos a explicar con más calma en la práctica, ¿no? Como para ver bien la técnica, pero es esa técnica de... La que están usando ustedes más que todo es esa, ¿verdad? Sí. Para techos. Sí, porque Pero esta solo va hasta aquí. Aquí en este punto Ah, solo creí va. que iba hasta por allá también. No, solamente estaba aquí en para el la borde, palmera puede como para funcionar, pero proteger ya los para- bordes para ciertos climas de las también. latas y de las Eso vigas es que vienen muy aquí, duro, de que la que goterita llueve mucho. Ah, ya, ya, Como ya, ya. almenas, sí, viviría mucho cuando está muy seco. Cuando llueve acá, ahí sí funciona. Ustedes pueden explorar, hay un par de habitaciones también por allí. Sin zapatos, por favor, sí, se pueden subir. Zapatos. Cuando te paras aquí en este elemento, por ejemplo, estás agarrados a todos los demás. Entonces distribuye toda esa Es fuerza. mucho más fuerte. Ah, mira, claro. El bambú como mejor funciona es a tensión, ¿sí? La tensión es que si cojo un lado y el otro y lo estiro, él me soporta muy bien, ¿sí? A compresión, por sentido de trato de estriparlo, también funciona muy bien el bambú. Cuando lo tengo, el bambú digamos que horizontal, y lo aplasto, no carga tan bien, no funciona tan bien, porque al ser un elemento hueco, si yo le hago presión aquí, le hago presión acá, puedo apacharrar. Pero si yo le hago presión así como está recta, de arriba para abajo, o la trato de estirar, es cuando tiene su mayor resistencia, ¿sí? Entonces, esta viga que tenemos aquí funciona como un tensor, una guaya. Imagínense que fuera una guaya metálica que la tengo soportada aquí, la tengo soportada en este punto. Entonces, esta curvatura que ella genera se sostiene, siempre y cuando estos dos puntos no me fallen, ¿sí? Pero es la laminada. Sí, Sí, exactamente, la laminada que va en el centro, ¿sí? La laminada ahí, claro, eso se gana. Laminándolo ganas eso, poder trabajar a la flexión. Exactamente, trabaja esa presión y que te permite funcionar tal cual como si fuera un lazo, como si fuera una guaya, un elemento que está tirante, tensionado ahí en ese punto. Demasiado. Wow. The bathroom. Pero este no es baño seco. O sea, amanecer con esta vista. Wow.
4 arcos aquí centrados a plomo y 4 arcos que salen en ángulo para soportar los aleros. Esta es como la misma técnica que vimos allá del salón, pero era la primera vez que lo hacíamos y no teníamos ni idea de cuál debería ser la forma ideal de un arco para que funcione como algo estructural. Si ustedes ven, estos arcos son muy redondeados, sobre todo estos del frente, son muy redondeados, a diferencia del salón, que era mucho más angular, o se podría decir catenario. ¿Qué pasó cuando usamos estos arcos tan redondos? Que al no distribuir bien las cargas se genera un poco de aplastamiento. Sobre todo se ve al frente. Estos arcos eran más redondos, eran más elevados en su parte más alta, pero luego al soportar todo el peso del techo, las estructuras en bambú tienen una característica y es que ellas, uno las construye, pero ellas luego se asientan. Es como que necesitan encontrar su punto de equilibrio. Y cuando esta lo hizo, los arcos se achataron. El proceso constructivo para mí es lo más valioso que tiene esta estructura. Esta es mi casa. Ok. Esta es mi casa, sí. Ya, eso se va rápido, sí. Sí, pero no sé mucho. Yo estas guadas o cómo supe yo dónde colocarlas, simplemente en el diseño me decía que el techo en este punto donde está la viga sale del borde de piso 30-50 centímetros. Entonces lo que yo hago es ubicar estas piezas a esa distancia porque ahí es donde yo la necesito levantar. La viga subía allá donde están los puntos de apoyo y bajaban a las otras donde también tienen esas tablitas pegadas, ¿sí ven? Sigue la misma forma. Los guaduales. Es única, es siamese. Entendemos. Pero Sí, la sí, traído sí. dos en este mismo espacio. Secando una Sí, ¿Es sí. la misma mata? siamese. Son matas diferentes. mató a una de las O sea, todo esto proviene de la misma madre. Pegado debajo de la tierra tenemos las raíces. ¿Qué sigue? El rizoma. Rizoma con Z. ¿Qué significa rizoma? Es básicamente el tallo subterráneo de la planta. Y aquí esta vuelve y seguramente aquí se extiende y sale otra. Y esta también se extiende y sale otra. Casi todas están conectadas. Todas están todas son conectadas. una sola. Puede demorarse más o menos 6 meses, que igual es un tiempo muy corto para que una planta ya haya crecido, por ejemplo, en esa 16 metros o en otras hasta más. Aquí ya se comienza a descubrir el tallo, ella ya comienza a recibir luz y la particularidad que tiene, como les decía, es que no solo hace fotosíntesis por las hojas, sino también por el culmo.
ahí ella ya tiene la posibilidad de nutrirse a ella misma. Caulinares en la cepa. Y si uno ve aquí abajo, el tallo ya está completamente verde oscuro, ya no está amarillo. ¿Alcanzamos a ver? No, las hojas caulinares en la cepa no alcanzamos a ver. Mira en esta. Si uno retira aquí, esto todavía tiene pedacitos de hoja caulinar. Y cuando la retiro, este tallo está amarillo. Ah, ya entendí. A esta guadua que lleva más o menos 3 años de crecimiento, todavía le falta un poquito para madurarse. En cambio en esta pequeña, Creo que está allá, ¿cierto? ya no tiene hojas caulinares, ni siquiera en la cepa, y cuando yo reviso, quito un poquito de musgo, está completamente verde oscuro. Esta ya está un poco más madura. Tercera señal del estado de madurez: presencia de hongos, de musgo y de líquenes. Esto no tiene ningún efecto adverso a la planta, es más por el paso del tiempo que le comienzan a aparecer honguitos y musgos. Esto quiere decir que la guadua lleva más tiempo en ese guadual, ya está más madura. Hongos que no tienen que preocuparnos, este tipo de hongos blancos. Otro método de identificación es el sonido. ¿Tienes el machete? Vamos igual ahí a escuchar más o menos. Entonces, el sonido a medida que el agua, miremos como esta diferencia. ¿Se alcanza a sentir un poco? Este Hay un es sonido más mucho agudo. más, es un sonido más agudo, este es un sonido más grave, más opaco, ¿no? Entonces, cuando una guadua aún no está madura, su sonido es muy opaco. Cuando ella tiene ya las fibras más rígidas, va a dar un timbre mucho más agudo. Esto pues es algo que algunos maestros en el Quindío lo tienen muy claro y entran en un guadual y van con un machete, simplemente esta sí, esta no, tin, esta sí, esta no. Nosotros ese oído todavía no lo tenemos tan desarrollado, sin embargo estamos generando una investigación con ingenieros de sonido de la Universidad de San Buenaventura para poder lograr un dispositivo que te pueda medir mediante la vibración y mediante el análisis de las ondas del sonido, de decir, esta guadua está dentro del promedio maduras, esta guadua no. Miren que este bambú es muy delgada las paredes, Ah, sí, sí. es súper delgado, es muy fácil como de que se apachurre, ¿no? Es muy débil en realidad, pero es súper flexible. Ahorita porque ya está seco, ya él pierde la flexibilidad, ¿no? Este tipo de rizoma crece todo junto, ¿no? Miren que están apeñuscados, pero cuando él se quiere reproducir, saca solamente una línea y saca otra planta donde también van a crecer todas juntas, ¿sí? Entonces se van haciendo pequeños moños, pequeños sí, agrupaciones, pequeñas familias. Varias ramitas. ¿Son también angustifolia? Sí, es también angustifolia. Es solo que cuando está ahí creciendo, ella tiene una hoja súper Salen ancha. varias. Aquí sale 1, 2, 3, Sí, ahí 8. salen varios. De ahí le salen Miren, por guaduas. aquí hay otros. De ahí todo eso se pueden ir separando. Entonces, esto es lo que sucede un poco en el vivero. ¿Sí? En el vivero uno va a plantar uno y le van a empezar a salir un montón de hijitos juntos. Entonces ya uno lo que empieza a hacer es separarlo. Entonces de una planta uno puede hacer un bosque. Pues apenas sacaron la guadua del guadual del bosque, lo ideal sería inmunizar inmediato para que obtenga una mejor absorción. Con esto, tienes que tener cuidado, a medida que va avanzando, tenga cuidado. Devuelvan. Agarren fuerte, a ver, una mano allá. Duro. Eso, devuelva, duro. Devuelva un poquito para que coja duro. Una, va, dos. Eso. Ante más sincero sea el golpe, será más fácil porque Todo es práctica. ahí con las varillas. El inmunizante, así como este tipo de inmunizantes que le estamos diciendo de sal marina, y haya filtraciones, no haya perforaciones, no entre humedad por ningún lado, porque por ejemplo nosotros en el lado de allá había un nacimiento que entraba y rompió el cemento, entonces bueno, nos tocó trabajar mucho con eso. El bórax y el ácido bórico, Ah, ya. para decir, cuando es para inmersión, como tanque en 100 litros de agua se disuelve. El ácido bórico siempre es más suavecito, es más
como más polvito. El boras, cuando se compra en cantidades grandes, viene a veces como piedra. Lo bueno sería que este sistema lo hicimos porque ahí se concentra mejor el calor y no hay tanta pérdida de gas. A medida que él se va calentando, mire que ya va cogiendo un brillo, ¿cierto? Pero ese aceite empieza como a hervir. Entonces lo que hace es levantar el mugre, la suciedad. Vean ahí. ¿Cómo se ve? Entonces miren que ahí se ve. Entonces cuando él le pasa, miren la diferencia. Qué lindo. Miren cómo brilla. Es una grasa. Tóquenlo. Así un pasoncito que no se van a quemar. Suavecito que está Pero es caliente. un aceitico. Es pegajosito. Miren que es como una especie de resina. Es como pegajoso cuando lo tocan en principio. Solo Que hasta cambie ahí. de color, Hasta ok. ahí es suficiente. Ah, no, pero ya se puso amarillo. Sí. Ok, Eso. ya. Pero ahí ya se está, digamos que está quemando un poco. Ah, ya. Estamos dorando. Pero lo puedes poner más oscuro si quieres. Caramelo. Pero Claro, hasta un ese caramelo. punto ya. Pensando como que si yo pongo unos rieles, ¿qué pasaría? Y yo tengo estos rieles para hacer el corte. Y para que no se mueva. Entonces digamos que aquí ya tenemos la marca, ¿cierto? Por aquí nos está cortando. Lo que yo hago es, ¿de qué medida necesito las latas? 4 centímetros. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta guía aquí, que yo sé que el aguado me está cortando por este lado, ¿cierto? Acá en este punto. Yo necesito 4 centímetros a partir de este punto. Lo que yo hago simplemente es correr, medir 4 centímetros. Yo ya sé que cuando pongo esta línea acá con este punto que estoy marcando acá, ya tengo 4. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y corto. Perfecto, vea como que ve buena esa lata. Congela y luego al observar el microscopio se crean unas mandalas y unas formas. Forma de una montaña, pero también puede ser el yo dibujar esta curva y de ahí yo voy a partir. Eso puede ser un gesto. Es decir, partimos de algo que nos transmite. Bueno, así nos quedó nuestra maquetita, primeramente conceptual. Ahí nos dejamos fluir. Por acá está Alison y Salomé haciendo su maqueta. Ay, pero me la taparon, ya no veo. Todo está por delante. Ah, por delante. Es una sorpresa. Ok. Y aquí se nota que hay dos arquitectos trabajando. Wow. Se cuelga, o sea, conseguimos una hoja con ese tamaño y la colgamos con anzuelos. Soltadas. Eso, soldaditas, así como. Eso, colgada. No, mentira. Y acá para que no pierda espacio. ¿Cómo van? Como una hoja. Está genial. ¡Qué lindo! Es un aula de clase, Ah, pero multifuncional y que le sirva a todo. Entonces, mira. Porque de eso tiraríamos entonces vemos una línea como así o algo así. ¿Sí? Una plantilla aérea. Exactamente.
ya la plantilla la haríamos como aérea, porque pues, no tenemos bien claro cómo es la forma, de pronto cómo son las alturas. esquina salía una guada de estas, tan, y salía así alta. Alzamos esto y lo amarramos así provisional como se ve ahí. Y ya después empezamos a hacer la otra parte estructural y empezamos a unir piezas. creciendo, así mismo deberíamos posicionarlo en una estructura. ¿Qué significa eso? Los nudos nos pueden mostrar cuál es la parte de arriba y la parte de abajo del bambú. Una manera un poco fácil de hacerlo es que si yo la toco, hacia arriba no debería sentir resaltos. Si la toco hacia abajo, me choco contra los nudos. Si siento eso, así, de arriba hacia abajo siento resaltos, está bien. Porque si tenemos una columna más gruesa que la viga, No encaja. probablemente esta de abajo va a quedar con espacio libre. Realmente no va a sellar este movimiento aquí. Entonces, ojalá columnas un poquito más delgadas que la viga que van a realizar. Les iba a comentar que tenemos los planos de esta máquina por si alguien luego quisiera realizarla. Los planos se le envían a un cerrajero y es bastante fácil de fabricar. Tenemos el taladro con la copasierra. Intentamos buscar una copasierra de un diámetro similar a la guadua para que realmente alcancemos a hacer bien el corte. 10 centímetros internos. Entonces buscamos una copasierra similar a esa medida. Tenemos la misma medida, entonces nos puede funcionar para hacer entre 2 a 5 centímetros máximo el nudo. Porque así también tenemos un poquito de gabela si hay que rectificar algo. Se perfora esta y se hace un pasador con el mismo pedazo. Se pone el gancho, se pone el gancho que entra acá y este atraviesa la viga. Y quedaría como algo así, pero interno pues de la... Es doblando. Si al lado contrario, ¿por qué hago yo esto? Porque yo necesito que esta línea me quede centrada con este, para que haga una mejor fuerza. Si yo lo dejo derecho, lo que va a hacer es que cuando me haga presión se me va a ir a correr y se me abre acá. Entonces se me suelta cuando estoy apretando. Entonces siempre es un pequeño quiebre. Y ahí sí. Ya ahí sí. Que entre. Y ahí hacemos bajar la guadua. Entonces ya tenemos una viga con una columna amarrada. ¿Cómo es cuando hacemos una cercha o cómo hacemos para levantarlo por partes? Simplemente lo que sea es, sacamos las guaduas, hacemos bien la medida plantilla, tenemos una viga de 12 metros, tenemos por ahí 10 columnas puestas en este sentido en piso. Simplemente lo que hay que hacer es levantar todo al mismo tiempo. Se hace de él. Listo. Palito también. Sí.
Ah, una pulidora algo más pequeña. Estéticamente se ve, está perfecto. Ya esto pulido. Uy, ya. eso se ve lindísimo. Logra hacer un trabajo.